Eso no estaba en mis planes. Quiero comenzar leyendo lo que está en Ruth, capítulo 1, versículo 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Versículo 3. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Eso es una historia muy trágica. ¿Quién realmente hace planes para terminar así? ¿Quién mira hacia futuro pensando que la tragedia va a tocar la puerta de su vida? Elimelech decidió salir de Belén porque había una crisis, no había comida. Y Elimelech, como el sacerdote de esta casa, visionó y dijo: vayámonos del lugar, cambiémonos de ciudad, vayámonos a un sitio donde podamos progresar y prosperar. Y tenía todo un plan establecido, ¿verdad? Salió con toda su familia buscando una oportunidad, tratar de cambiar su vida. Pero las cosas no le salieron como él esperaba. ¿Quién iba a imaginar que luego de tomar esa decisión y de tener todo un plan, 10 años después, él iba a estar muerto, sus 2 hijos iban a estar muertos y solo quedaría Noemí? Qué mal que salieron esos planes, ¿no? Es como cuando tú tienes algo ya visualizado y dices: me voy a cambiar de país, voy a tomar estas decisiones. Tienes un plan, pero el plan a veces no sale como uno lo piensa, ¿no? Y nadie comienza una empresa pensando que va a fracasar. Nadie comienza un matrimonio planeando que va a terminar divorciado. Nadie se inscribe en la universidad pensando que no tendrá el dinero suficiente para terminar. Nadie empieza un ministerio pensando que va a fracasar. Pero, ¿qué vamos a hacer si nos pasa? Ninguno de nosotros planeamos perder a un ser querido. Ahorita durante la pandemia, el COVID, muchos se fueron. Usted no lo planeó, no lo tenía ni siquiera en sus pensamientos que pudiera pasar. Pero cuando eso pasa, ¿cuál es nuestra reacción o cuál va a ser nuestra reacción frente a estas cosas? Porque no estamos exentos de que eso nos suceda. ¿Qué vas a hacer cuando lo que planeaste no sale como esperabas? Yo me hice esta pregunta esta semana, porque hay cosas que no me están saliendo como lo imaginé y lo pensé. Tal vez nunca planeaste a tu edad estar divorciada y estar luchando para levantar a tus hijos sola. Tal vez nunca planeaste a tu edad estar desempleado y sin solvencia económica. ¿Sí o no? Tal vez nunca planeaste a tu edad tener unos padres divorciados, jóvenes. Nunca planeaste
estar enfermo y estar luchando con unos síntomas. Pero te sucedió. Nunca pensaste que tu marido te pudiera ser infiel. Pero hoy estás allí y estás atravesando esa situación. Estás batallando internamente entre lo que un día soñaste y lo que hoy estás viviendo. Y cuando te das cuenta que lo que hoy estás viviendo es diferente a lo que soñaste, entras en crisis. ¿Cuántos hombres se imaginaron a sus 40 años ya tener una vida hecha? Un respaldo económico para el futuro. Y ahí es cuando vienen los temores. Viene la inseguridad, la ansiedad y la depresión tocan a tu puerta. Porque eres consciente que lo que hoy vives es muy diferente a lo que esperabas. ¿Y sabes algo? Escúchame. Porque aún en medio de estas situaciones pueden llegar preguntas a tu vida como esta. Y esto es para alguien esta mañana. El Señor me dijo, dilo porque alguien lo necesita oír. Alguien ha estado preguntándole a Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación? Si en tu palabra dices que tienes planes de bien para mí, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Y sabes algo, quiero decirte algo, está bien que lo pienses. Está bien reconocer que somos débiles y vulnerables cuando pasamos por crisis. Porque nos encanta poner una cara de que todo está bien. Y las personas nos preguntan y todo el tiempo decimos, no, estamos mejor dicho en las nubes. Pero no tiene nada de malo en reconocer que estás pasando por un valle de sombra de muerte. Que estás pasando por la confrontación dentro de ti, de lo que soñaste, de lo que planeaste y de lo que hoy vives. Y esa confrontación tiene que llegar a nuestras vidas para que podamos ser libres. Ahora escúcheme acá. Porque como cristianos queremos saberlo todo y a todo tenerle una respuesta. Pero hay misterios en la vida que solo podrás entender por medio de la fe. Diga conmigo, hay misterios de la vida que solo podré entender por la fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Diga conmigo, por la fe entiendo. Una vez más, por la fe entiendo. Es decir, hay cosas que pasaron en tu vida o que están pasando hoy en tu vida que no lograrás entender a menos que decidas usar tu fe para hacerlo. Hay cosas de la vida que no se entienden con la lógica. Dígame, ¿cómo le explico a Noemí que a pesar de que su marido murió y sus 2 hijos murieron, Dios tenía un plan? ¿Cómo podemos entender en la vida los fracasos y la frustración de algunas etapas si no es por medio de la fe y de creer que hay una esperanza a pesar del sufrimiento? Dios sigue trabajando en mi vida. El problema es cuando todo lo queremos entender con la razón y usamos los 5 sentidos para tratar de comprender lo que Dios está haciendo. Y hay cosas que Dios hace que no podrás entender con esto. Únicamente lo podrás entender dentro de ti por medio de la fe. Y aquí tenemos un problema porque lo difícil no es creer que Dios tiene un plan de bien para nuestra vida. ¿Hay alguno aquí que crea que Dios tiene un plan de bien? ¿Seguros? Dios tiene un plan de bien. Lo decimos, lo gritamos, lo cantamos. Dios tiene un plan de bien. Y yo creo que todos creemos en ese plan. El problema está en que lo que hoy vivo es muy diferente a lo que Dios prometió. Ahí comienza el conflicto. Lo que Dios un día me dijo es muy diferente a lo que hoy estoy viviendo. Entonces aquí yo veo un problema. El problema no es confiar en el final que Dios tiene para ti.
El problema es confiar en el camino y la ruta que Dios esté usando, aunque a ti no te guste. Dios tiene un plan y Él tiene un camino. Tú tienes un plan y tienes un camino. Y a veces tu plan y el plan de Dios pueden ser el mismo. Todos queremos tener una bella familia y Dios promete en su palabra que podemos lograrlo. Todos queremos prosperar económicamente. Todos queremos tener hijos que amen a Dios. Todos queremos que nuestra familia se salve. Los planes son los mismos, planes de bien. Yo no creo que nadie se siente a decir, este año voy a perder mi empresa. Nadie hace planes de mal. Todos hacemos planes de bien. Donde está el problema es en el camino que Dios va a usar y el camino que tú crees que Dios va a usar. Por eso estamos en crisis y entramos en crisis. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Qué va a hacer Dios? Diga, me hará entender, porque tal vez no entendemos los caminos de Dios. Él dice, te voy a mostrar el camino, te voy a enseñar el camino. Porque tal vez el camino que tú imaginaste, el camino que tú planeaste, es muy diferente al que yo tengo preparado para ti. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y escúchame. Todo lo que Dios hace en tu vida, todo lo que Dios permite en tu vida, será el camino que Dios va a usar para cumplir su propósito en ti, aunque a ti no te guste. ¿Estás aquí? Dice Salmo 138:8, Jehová cumplirá sus planes en mí. ¿Qué cumplirá Dios? Una vez más, allá en internet, ¿qué cumplirá el Señor? Anótalo aquí en el chat. En esos días me reclamaron que a los de internet los tenía abandonados. Pero mire, aquí estoy. Anoten en el chat. ¿Qué cumplirá Dios? ¿Cuáles planes? Bueno, los de Él o los suyos. No. Dios cumplirá sus planes. Dios cumplirá. Dios cumplirá. No los tuyos. Dios cumplirá. Dice la palabra, Jehová cumplirá sus planes en mí. Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces Dios cumplirá sus planes y lo hará a su manera. Tal vez serán tus mismos planes, pero Dios no lo hará a tu. ¿Me estoy explicando? Armé como un enredo ahí, pero quedó claro. Entonces, para entender los planes de Dios y para entender los caminos que Él va a usar, debemos usar nuestra fe. Nunca vas a entender la vida si no decides usar la fe y entender que Dios cumplirá su propósito en ti. Dios lo cumplirá a pesar de que en el camino haya tropiezos. Y que la vida que hoy tienes no es la vida que un día soñaste, ni es la vida que un día esperaste. Pero ¿quién dijo que en medio de todos estos problemas Dios nos sigue obrando a favor de nosotros? ¿Por qué tenemos la idea que cuando las cosas van mal es porque algo hicimos y comenzamos a pensar que cometimos un error y cometimos un pecado? Los planes de Dios también tienen que ver con que pasemos por situaciones adversas. Los caminos de Dios no siempre son amor y paz, hermano. Los caminos de Dios son difíciles, duros. No los vamos a entender, pero Dios está obrando. Aunque no pueda ver, pues lo cantamos ahora.
Solo porque el camino que tú esperabas no se esté cumpliendo, no quiere decir que Dios no siga obrando. Y te voy a poner un ejemplo. Génesis capítulo 37, la vida de José. Viene el Señor y le habla a José a través de los sueños y le dice: vas a gobernar. Las personas vendrán a ti y se van a inclinar. Y yo solamente me imagino la Biblia, me gusta imaginarla. ¿Cuál era la actitud de José? Y la Biblia nos dice, él estaba tan emocionado por lo que iba a pasar que se lo contaba a todo el mundo. ¿Sí? Yo me imagino, ¿qué habrá pensado José que sería su camino? Si José supiera o hubiese sabido por el camino que Dios lo iba a llevar, no hubiera estado tan contento. Porque eso nos pasa cuando Dios nos da una promesa. Entonces ya yo me imagino a José diciendo: ay, cuando esté sentado en el trono, ay, la gente venga y se arrodille. Y le decía a sus hermanos: y Dios a mí me llamó. Y yo me imagino en el cielo diciendo: sí, papito, ya verás lo que viene para ti. Te voy a tratar con ese orgullo que tienes. ¿Estás aquí? ¿Cuál fue el camino que imaginaste cuando Dios te dijo que te iba a llevar a las naciones? Dios les ha dado alguna promesa de que te voy a llevar a las naciones y serás de bendición. ¿Qué te imaginaste? Primera clase, piña colada, ¿sí? Te invitaban allá, te invitaban aquí, mejor dicho, el ministerio glorioso. Ese es tu camino, pero no el de Dios. ¿Qué te imaginaste cuando Dios te dijo que te daría sabiduría para hacer riquezas y bendecir su obra? ¿Qué te imaginaste? ¿Qué te imaginaste cuando Dios te dijo: serás padre de 2 niños? Y tú contento. Todos cuando estamos ahí a punto de que dé a luz la esposa, ¿verdad? Estamos contentos. Y nos imaginamos cuando nuestros hijos estén y los vamos a criar así. Y siempre decimos: yo nunca los voy a gritar. Yo nunca les voy a... Pero qué diferente es lo que imaginaste a lo que viví y lo que estás viviendo, al camino de Dios. Mis hijos nunca se van a rebeldizar, los voy a formar. Y cuando comienzan a rebeldizarse, ese no es el camino que yo esperaba. ¿Cuál fue el camino que imaginaste cuando Dios te eligió y fuiste llamado al ministerio? Y varias personas que están acá en la iglesia formándose para eso. Porque cuando yo me recuerdo que el Señor me dijo: te he elegido, vas a ser mi siervo. Y uno siempre se imagina, yo no sé de dónde viene eso, pero uno se imagina, mejor dicho, que cuando uno abre la iglesia a las 2 semanas ya está llena. Y que ya eso es así, Dios lo va a hacer rápido y eso tiene que pasar y punto. Y uno se imagina un camino pero fácil. ¿Y sabes qué? A veces en el camino no hay glamour. No hay aplausos, no hay fama, a veces hay estrechez económica, pero en ese camino Dios está involucrado. Entonces, Dios tiene un camino para cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Mi camino va a ser diferente al tuyo, aunque al final el plan sea el mismo. Voy a poner un ejemplo. El plan de Dios conmigo es que yo sea un pastor y ejerza ese pastorado. Tal vez Dios te llamó también a ti al pastorado, pero mi camino y el tuyo va a ser diferente porque Dios conoce tu necesidad, conoce la mía y sabe que cada uno necesitamos cosas diferentes. Entonces, Dios sabe el área específica donde tú necesitas ser tratado.
Dios sabe el área específica donde tú necesitas madurar. Por eso te va a llevar por un camino diferente al de al lado. Por eso el problema que tenemos en estarnos comparando. Porque Dios tiene un proceso individual con cada persona. Usted quiere imitar lo que Dios hizo con otro. Pues ese es otro camino, porque hay otras necesidades. Dios va a trazar en tu vida un camino específico y tienes que estar disponible y dispuesto para pasar por el camino donde Dios necesita formarte. A veces tú y yo ni siquiera sabemos lo que necesitamos, pero Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces no las creemos, no, mejor dicho, estamos listos. Y Dios tiene que pasarnos por desiertos, tiene que pasarnos por aflicción para que salga a la luz lo que hay en nuestro corazón y nos demos cuenta que necesitamos ser cambiados por Él. ¿Cómo sabremos lo que hay adentro si no es en medio de la aflicción? Cuando no hay dinero es cuando realmente se sabe si tú confías o no en un Dios de provisión. Cuando llega la enfermedad es cuando tú realmente sabes si confías en el Dios sanador. Cuando alguien te lastima y tú no reaccionas, es cuando realmente se sabe que has desarrollado dominio propio. Por eso Santiago capítulo 1 dice que la fe debe ser puesta a prueba. Entonces Dios necesita pasarnos por caminos escabrosos para que salga a la luz lo que hay. Y cuando eso sale a la luz puede haber una sanidad. Para que al final del camino tú llegues a tu propósito formado y estable, para que permanezcas en él. Y te pongo el ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El camino que Dios escogió para ellos fue el desierto. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar lo que había en tu corazón y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Cuando la vida te pasa por un camino que no planeaste, debes estar pendiente porque allí saldrá a la luz lo que está escondido. Ahora, cuando lo que está escondido sale a la luz, no te condenes. Arréglalo. Es el momento para arreglarlo. Es el momento para que aproveches el proceso de Dios y seas sanado. El pueblo de Israel no sabían que tenían idolatría y fue en el desierto que salió a la luz. Cada vez que estás pasando por una crisis y sale de ti el mal humor, la queja, la maldición, no te condenes por eso. Dile: Señor, tengo un problema, me doy cuenta que tenía guardado en mi corazón esto. Por eso necesito que me ayudes. Amén. Cuando descubres que tu hijo está en inmoralidad sexual, entras en un desierto. ¿Quién planeó conseguir a sus hijos viendo pornografía? Nadie. Pero gloria a Dios que sale a la luz, porque es ahí donde podemos arreglarlo. Es donde podemos tratar con Él y con el Espíritu Santo para que venga y haya una sanidad en nuestro corazón. Y todo el tiempo lo que pensamos es en condenar y en castigar. Las cosas deben salir a la luz. Amén. Ok. Entonces, Dios nunca te va a llevar por el camino que esperas, sino por el camino que necesitas. Quiero que en esa mañana lo escribas en el chat y usted me ayude. Dígale al que tiene al lado, dígale: no vas a pasar por el camino que esperas, sino por el que necesitas. Aquí lo decimos fácil, pero no es tan fácil. Hubo una enseñanza que di hace un año, la voy a volver a dar, que se titulaba Tenía que suceder.
A veces nos hacemos preguntas por la vida. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? De ahí salen esas canciones. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Qué buena sabiduría indígena. Hermanos, estas preguntas salen desde adentro porque son verdad. Créeme que a mis 40 años, a veces me siento a reflexionar sobre dónde se supone que hoy debería estar según lo que un día imaginé. Y es cuando entramos en un conflicto interno, man. ¿Y sabes algo? Todos los que estamos aquí tenemos batallas internas muy rudas. Que no se les note es otra cosa. ¿Cuántas personas que llegan a su avanzada edad comienzan a ver hacia el pasado y dicen, todo lo que me perdí, todo lo que no hice, todos los errores que cometí, y llega la condenación? Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos da una esperanza. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y este versículo, cada vez que pasamos por problemas, lo confesamos, ¿no? Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Me cortaron la luz, y a los que aman a Dios, y mi esposo me fue infiel, pero a los que aman a Dios, nos ayuda para bien. Nos falta la otra parte del versículo. Conforme a su te ayuda a bien, porque Dios está cumpliendo su propósito, aunque a ti no te guste. ¿Me estoy explicando? A los que amamos a Dios, todas las cosas me ayudan a bien, porque Él está cumpliendo su plan, porque Él está cumpliendo su propósito, porque Él sigue trabajando en ti. Aunque esas cosas te causen dolor, sufrimiento y no las entiendas, Dios sigue trabajando en tu vida, aunque tú no puedas entender cómo lo está haciendo. Y aunque digas, Dios se está volviendo loco, ¿cómo es posible que me haga pasar por donde estoy? Pues Dios sabe más que tú. Dios conoce el mañana. Entonces aquí es donde debemos usar nuestra fe para confiar que lo que Dios está haciendo es lo correcto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La tuya no. Entonces, no juzgues tu vida por el camino. Noemí, me encanta Noemí. Y me encanta Ruth. ¿Por qué? Porque el camino de Noemí fue muy duro, pero había un propósito detrás. Ella no lo entendía. Le tocó sufrir y llorar, pero Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Yo vine a decirle a alguien hoy que has pasado sufrimiento. Hay cosas que no entiendes. Has sido pasado por el horno de fuego. Familiares se han ido, te han traicionado. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que Él tiene un plan, que aunque hoy no lo entiendes, espérate tantito, porque un día lo vas a ver. Es como cuando usted entra a la cocina y su esposa está haciendo un ponqué. ¿Alguna de sus esposas hacen ponqué, hermanos?
No. Bueno, entonces, que esté haciendo unas empanadas. Y usted viene y entra a la cocina y uno siempre es ahí queriendo probarlo todo. Pero si usted viene y come únicamente del horno para hornear, te va a saber muy malo. Porque no es el producto terminado. Pero cuando todos los ingredientes se unen y se termina lo que se empieza, entonces es cuando puedes deleitarte con el sabor de ese ponqué. Y lo mismo pasa en la vida. Hoy únicamente estás probando el horno, el polvo para hornear. Estás probando únicamente una parte del propósito, una parte del camino. No es el todo, así que no te afanes. Te vas a ver mal, sí. Es incómodo, sí. Se sufre, sí. Pero hay un plan adelante. Hay planes de bien para ti. No te afanes. Me alegro por eso. Dios tiene un plan. No lo veo, pero hay un plan. Si José probó nada más la cárcel, terrible. Probar el hoyo, terrible. Pero ¿qué cuando el ponqué estuvo listo y estaba allá? El Señor cumplió su plan. Pero el camino fue difícil. Dios tiene un plan. Con que te vayas hoy con eso acá, entendiendo que Dios tiene un plan, me doy bien servido. Por eso no juzgues tu vida por el hoy. Aprende a esperar en Dios. Tú no estás listo. Dios sigue trabajando en ti. Ya conmigo, no estoy listo. No soy producto terminado. De cuando la gente viene y te diga, ay, pero usted todavía pobre. Cállate la boca. Pobre no. En proceso. Ay, pues usted todavía cristiano, 5 años y todavía con ese mal genio. Espérate. Estoy en proceso. No soy un producto terminado. Porque la misma palabra me enseña en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, se dará por vencido porque no cambian. El que se da por vencido es la gente que te acompaña. Nosotros que desechamos personas, Dios no desecha a nadie. Por más duro y terquito que usted sea, Dios está ahí trabajando. Trabajando. El Señor dice, lo voy a cambiar, a lo voy a ayudar. Y usted se resiste y Dios sigue ahí. Por eso usted hoy está aquí. No porque usted y yo seamos muy buenos, sino porque Dios es fiel. Sigue fumando marihuana. Venga para acá. Venga para acá. Porque Él terminará lo que empezó. El Señor está anclado a su palabra y a sus promesas. Y el Señor dijo, mi propósito lo cumpliré en Él. Yo me acuerdo cuando me descarrié. Fueron unos años terribles. Pero el Señor nunca me dejaba tranquilo, ¿sabe? El Señor nunca me dejó pecar tranquilo. Los que somos hijos de Dios y crecimos en la iglesia y nos dieron principios, por eso se cumple la palabra que siembra a tus hijos palabra. Y aunque intenten salirse, tarde que temprano regresan. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue trabajando ahí. Trabajando. Yo me acuerdo que iba a las discotecas. En ese tiempo bailamos la bomba. Para bailar era sano. No como ahora. Pero mire, por eso nunca juzgue el proceso de nadie. Nunca señale, ay, mira, los hijos del pastor descarriado. Tranquilo que no estamos terminados. Tranquilo. Ahí le dice, ¿tú qué juzgas? Ten cuidado que mañana no caigas en eso. Y me acuerdo que estaba ahí y después iba al baño. Y cuando estaba en el baño, Señor, perdóname.
Perdón, Señor, sé que esto está mal, pero bueno, Padre, tú me entiendes. Y sigamos. Pero el Señor estaba ahí. Siempre tuve temor a la inmoralidad, a las drogas. En mi vida he probado nada de eso. Gracias a Dios, porque aunque tuve la oportunidad de hacerlo, estoy seguro de que Dios obra. Que había una abuela orando, una mamá orando, un papá orando, y que Dios obra, aunque no puedas verlo. Y aunque para ti te parezca que el camino de tus hijos está torcido, no te adelantes ni juzgues tu vida antes de tiempo. Dios está obrando. Dios está obrando. Pero hay algo importante acá que no debes hacer en el camino que Dios te pone adelante. Y mira lo siguiente, porque Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, estaba pasando por un camino que nunca planeó. Y Noemí dice en un texto: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amargo. Ahora yo tengo una pregunta. Después de lo que pasó Mara, ¿podemos juzgarla? Yo conozco gente que es amargada, pero cuando he hablado con ellos, se me parte el corazón porque han tenido vidas rudas. ¿Quién puede condenar a Noemí? Después de cambiarse de lugar y tener expectativas de que la vida iba a mejorar, y 10 años después está sola. Y ella misma dice: no me llamen más Noemí, llámenme amargada. Y cuando alguien ha pasado por algo así, o está pasando por algo así, es difícil que puedan entender que el propósito de Dios sigue vigente en sus vidas, a pesar de lo duro del camino. O sea, son esas personas que tú no te les puedes acercar y decirles: tranquilo, todo se arreglará. Son capaces de voltearte y decirte: todo se arreglará. Dime cómo recupero a mi esposo y recupero a mis 2 hijos. Porque a veces nosotros los cristianos queremos tener respuestas para todo, ¿no? Y cuando la amargura toca tu corazón de esa manera, no quieres saber nada de Dios, ni de pastores, ni de ayuda, ni de mentores, de nada. Vienes aquí porque sabes que necesitas algo, pero no te me acerques. No me hablen. Yo también estuve ahí. Cuando yo quise volver a la iglesia después de descarriarme, venía amargado por todas las cosas que me tocó ver en mi familia. Separaciones, pleitos, situaciones duras. Y la vida me había hecho amargado, porque después de tener toda una vida y un plan, ese plan se desbarató. Quedé en la calle. Entonces regresé a los pies de Jesús, pero bravo, trataba a todo el mundo mal. Amargado estaba. Y me daba rabia cuando se me acercaban a decirme: tranquilo, Dios tiene un plan. ¿Cuál plan va a tener? Y yo sé, si tú has estado pasando por amargura, tal vez hoy estoy hablándote y estás teniendo rabia. Y estás pensando entre ti: ¿qué plan puedo yo creer? ¿Quién me va a hacer devolver el negocio que perdí? Mi mujer se fue con otro. Mi hijo murió. Mi papá ya no está. Pero yo quiero decirte algo que descubrí en este pasaje. ¿Qué le puedo decir yo a alguien que está amargado? Le puedo decir: aquí estoy yo y yo me quedaré contigo. Me dejó mi esposa. Acá.
No sé por qué pasó. Sé que sufriste. Pero te digo algo. Cuenta conmigo. Yo no me iré. Yo me quedaré contigo. Y juntos lo lograremos. Eso es lo que yo espero. No te puedo devolver el amor de esa mujer. No te puedo devolver a tu padre, pero sí puedo estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a soltar. ¿Y sabes que eso me enseña la Biblia que hizo Ruth? Porque Dios no construye tu vida sobre las personas que se fueron, ni sobre las cosas que pasaron. Dios construye tu vida con las personas que se quedaron y con las cosas que pasarán. Ruth 1:15 dice: mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Tú sabes qué puede decirle una madre o un padre a su hijo cuando su papá murió o se fue de casa. Tú, mamá, ¿qué le puedes decir a tus hijos? Decirle: mami, no lo puedo arreglar, tu papá se fue, ya no está, pero yo estaré aquí y te voy a ayudar y te voy a levantar y juntos saldremos adelante. Yo me quedo contigo. Y Dios construirá tu vida a partir de hoy conmigo. No siempre los que se van son malos. A veces es necesario que se vayan porque no forman parte del proceso de Dios en esta etapa de tu vida. Qué bueno que el marido agarre a su esposa y le diga: mira, perdimos el negocio, pero me voy a quedar. Y juntos vamos a salir adelante. Donde tú vayas, iré yo. Y si hay para comer arroz con huevo, los dos comemos. Y cuando haya carne con todo lo que ustedes comen rico, comeremos. Uno lo que necesita muchas veces es saber que hay gente que está contigo y que te ayuda y que te respalda. Y a entender que lo que quedó atrás hay que dejarlo ir y extendernos a lo que está adelante. Porque Dios no construirá tu vida con los que se fueron. Dios construirá tu vida con los que se quedaron. Aleluya. Y a veces no podemos ver las virtudes de los que se quedaron por estar pensando en los que se fueron. No disfrutas de la gente que hoy está contigo. Mira, el que se quedó contigo cuando no tenías nada. Porque cuando estamos en la buena temporada, hay muchos al lado. Pero llegó la temporada donde murió marido, murieron los hijos, quedó sola Noemí. Quedó ella ahí, sin esperanza, amargada. Y por estar pensando en el pasado, no se había dado cuenta que tenía una mujer al frente, que sería su ayuda y que por medio de ella se cumpliría el propósito de Dios. Cierra ciclos. Ni la tristeza, ni la depresión harán que el familiar regrese. Pasa tu duelo, es parte del proceso. Deja de llorar porque ya no están. Conozco tanta gente que vive de sus glorias pasadas. Y yo lo he enseñado en ese altar.
El león tiene una condición. Dice la Biblia, el león es de hermoso caminar. Porque el león tiene una condición. El león viene y tiene una batalla con otro león y pierde. Y se levanta, se sacude, sigue adelante, no vuelve atrás. Pero de la misma manera, el león viene, tiene una batalla y gana, se levanta. ¿Y sabe qué hace? Sigue adelante. Uno de mis textos favoritos de la Biblia está en el Salmo 126. Perdone que yo soy un poco llorón, ¿eh? Soy muy llorón. Pero ese texto dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y si lleva la preciosa semilla, es porque va por el camino de Dios a cumplir su propósito. Eso me dice a mí, que siempre que Dios te lleva a cumplir un propósito, hay que andar y llorar. Toda bendición tiene dos lados: la recompensa y las lágrimas. Te lo explico. Cuando nace tu hijo, hay alegría, pero con él llega el trasnocho, ¿o no? Con el nuevo cargo llega el aumento de sueldo, pero también llega mayor responsabilidad. Entonces dice la Biblia, aprendamos a ir andando y llorando. Que el llorar nunca te detenga. Porque en los caminos de Dios hay temporadas para llorar. La Biblia dice, hay temporada para reír, hay temporada para llorar, hay temporada para nacer, temporada para morir. Lo que nunca te puedes permitir es que, sin importar la temporada y el camino que estés viviendo, nunca te detengas. Nunca te detengas. Moja, nunca te detengas. Dios sigue obrando en tu vida. Mientras Noemí estaba pensando en lo que perdió, Dios estaba pensando en el cumplimiento del propósito. Y aquí mira, escucha eso que me encanta. Ruth 4:16 dice, entonces Noemí, ya al finalizar de los 4 capítulos de Ruth, dice, tomó al niño, porque Ruth se consiguió con un hombre llamado Boaz y la redimió y tuvieron un hijo. Y ese hijo fue el abuelo de David, de donde vendría el Salvador del mundo. Entonces mire, porque esto es tremendo. Mientras Noemí estaba pensando en el esposo y los hijos que perdió, Dios estaba enfocado en que a través de esa mujer que se quedó, la vida de Noemí florecería una vez más. Que él iba a cumplir el propósito de la vida de Ruth. Y era verla tomar en sus brazos al que sería el abuelo de David, de donde vendría el rey del universo, Jesucristo. Y en el capítulo 4 vemos a una Noemí que ya no estaba amargada. Tal vez se les había olvidado lo que pasó en Moab. Porque cuando Dios cumple el plan y lo tienes en tus manos, todo lo difícil del camino queda en el pasado. Tal vez lo que tú estás viviendo hoy es muy duro, pero estoy seguro que en el pasado también viviste tiempos difíciles. Pero hoy estás aquí y lo lograste pasar victorioso. En esta oportunidad también lo lograrás. Y después de tanto pasar por situaciones,
Un día vas a ver a tus hijos venir a Cristo. Y ese día tu gozo será completo. Y vas a entender por qué Dios te trajo por ese camino. Tal vez hoy no entiendes el camino. Pero cuando José se sentó en ese trono, él entendió por qué tuvo que pasar por 14 años. Porque sus hermanos se le aparecieron al frente. Y si José no hubiera pasado por ese camino, su corazón no hubiera sido tratado. Él tuvo que pasar por el anonimato y la soledad, para que cuando sus hermanos vinieran a él, tuviera el corazón listo para perdonar. Y que de ahí vendría una nación grande y numerosa, que luego saldrían y pasarían el mar. Lo que tú estás pasando hoy es la preparación para lo que viene. Solo agárrate de Dios. Hay semanas de mi vida y días de mi vida donde solo me puedo agarrar. Créeme que solamente me sostiene la confianza y la fe. Donde si me pongo a pensar demasiado me voy a ahogar en mis preocupaciones. Así que simplemente puedo agarrarme de Dios y decirle: Señor, este no es mi destino. Ese únicamente es el camino. Y aunque no pueda entender, tú tienes un plan. No logro entender el sufrimiento de hoy, pero los que siembran con lágrimas, con alegría recogeremos. Yo quiero terminar esta mañana diciéndote esto. Noemí fue restituida. Ruth fue honrada. José sí llegó al trono. Gloria a Dios por la Biblia que nos dice cómo terminaron, ¿verdad? A Job se le devolvió 7 veces más. Y Jesucristo no quedó en el Seol, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios.